Sabemos que Rusia tiene huellas en muchas elecciones alrededor del mundo. Escuchamos esto de nuestras contrapartes europeas también. Mi consejo para México sería: pongan atención. Amo a Tillerson. Yo amo a Tillerson. Algunos medios mexicanos ya están denunciando el hackeo ruso en las elecciones presidenciales en su país de 2018. ¿De qué te sirve ser paranoico si además no eres previsor? Entre los artículos que pululan por ahí nos quedamos con este, del diario El Financiero, escrito por Fernando García Ramírez, y que por alusiones nos tomamos la libertad de comentar. No hemos terminado de entender la agresiva política rusa contra la democracia en Occidente. Disculpe, don Fernando, pero no es que no haya terminado de entender la política rusa, es que ni siquiera ha empezado a entenderla. Pero siga, por favor, que no quiero interrumpirlo desde tan temprano. La nostalgia de Putin por el imperio estalinista es uno de los factores que explican que Rusia haya adoptado la desestabilización de las democracias. A ver, la última vez que las democracias occidentales se desestabilizaron gravemente fue cuando Hitler llegó al poder, lo que acabó con Rusia, por aquel entonces Unión Soviética, invadida por alemanes y con más de 20 millones de mis compatriotas asesinados. Así que créame, a nadie más que a Rusia le conviene una Europa estable, porque en cuanto se vuelven locos por allá, los que terminamos pagando los platos rotos somos nosotros. Rusia ha intervenido en diferentes formas en las elecciones de Estados Unidos, en la votación del Brexit, en el referéndum italiano, en Alemania, Ucrania, Austria, Francia, Finlandia. En Finlandia también. Nuestros hackers son tan discretos que ni siquiera en RT estamos al tanto de sus maniobras. Pero gracias por ponernos al día. Estados Unidos no pudo prevenir el asalto y hoy mismo está en curso una investigación del FBI sobre el grado de participación rusa en la elección de Trump. Claro, está en curso porque tienen un año investigando y probablemente lleguen a 2 o 3 o 5 porque no han encontrado nada. El INE detectó recientemente que desde computadoras en San Petersburgo se realiza el mayor número de accesos al sitio votoextranjero.mx. Bueno, en realidad quien afirmó eso no fue la INE, sino un colega suyo del diario El Universal que citó fuentes anónimas y no aportó ningún dato. La FEPADE debería estar investigando ya la propaganda que realiza el gobierno ruso a través de su agencia noticiosa, Russia Today. A ver, RT no es una agencia noticiosa, es un canal de noticias, ¿vale? Pero puestos a llamarnos agencia, ¿por qué no mejor agencia de espionaje, que suena así como más aterrador? Russia Today transmite en México desde septiembre de 2016. Cuenta con un canal de televisión en Easy con una muy fuerte presencia en las redes sociales. Esto sí que es escandaloso. O sea, un canal extranjero en castellano que opera en México y encima está presente en las redes sociales. Algo así como CNN, Antena 3, SCTV o la RAI. RT opera en dos sentidos. Por un lado, todas las notas sobre México son negativas y muy especialmente las que tienen que ver con el gobierno mexicano. Es que no nos la ponen fácil, don Fernando. ¿Qué hacemos si el pan de cada día en México son noticias como esta? ¿Qué culpa tenemos nosotros de que las propias cifras oficiales del gobierno admitan que cada día hay más pobres, por no hablar de los desaparecidos? ¿Por qué los rusos tendrían interés en intervenir en los procesos electorales mexicanos? Por la misma razón que intervinieron en Cataluña y Holanda. Exacto. Por la misma razón y sustentada en las mismas pruebas. Ninguna. Ya están en México y actuarán en favor de Andrés Manuel López Obrador. Esta es la segunda llamada. Segunda. Y seguro habrá una tercera, cuarta, quinta y hasta 38ª, ¿verdad? Lo suponía. Para concluir, yo le propongo una teoría loca, don Fernando, hasta absurda si así lo prefiere. Suponemos por un momento que RT no existe. Es demasiado descabellado imaginar que mucha gente en México esté descontenta con la situación en el país por otros motivos que no sean la injerencia rusa. No sé, tal vez los indicadores sociales, la inseguridad, la corrupción, la violencia narco, estén más relacionados con el sentir de los mexicanos que los tuits de actualidad de RT. A lo mejor ahí está el detalle, como diría Cantinflas. Piénselo con calma y luego me dice. Y no le pido que lo haga porque al fin y al cabo estamos acostumbrados a las acusaciones sin sustento una y otra vez. Hágalo por sus compatriotas. Hágalo por México. Latin America does not need
América Latina no necesita nuevos poderes imperiales que solo busquen beneficiar a su propio pueblo. El modelo de desarrollo liderado por el Estado de China recuerda al pasado, no tiene por qué ser el futuro de este hemisferio. La creciente presencia de Rusia en la región también es alarmante, ya que continúa vendiendo armas y equipamiento militar a regímenes hostiles que no comparten ni respetan los valores democráticos. Nuestra región debe ser diligente para protegerse de los poderes lejanos que no reflejan los valores fundamentales compartidos en esta región. Mi amado Tillerson, amo a Tillerson. Yo amo a Tillerson. Hoy les tengo un par de adivinanzas. ¿Qué país es conocido por sus abusivas prácticas económicas en Latinoamérica desde hace décadas? Correcto, China. ¿Y qué país ha sido históricamente el principal interventor en asuntos internos de América Latina? Exactamente, Rusia. Parece una broma, pero eso es lo que va diciendo el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, en su gira por el continente. Y lo que es más grave, con bastantes medios y gobiernos tomándoselo en serio. Según expresó Tillerson en su parada en México, China está llevando a cabo prácticas comerciales injustas en la región y Rusia tiene tentáculos con los que estaría buscando intervenir en las elecciones locales. Y además vende armas a regímenes que no respetan la democracia. Con ustedes, el top 3 de los momentos El burro hablando de orejas, protagonizado por Tillerson. Número 3. El país que más ha extraído los recursos naturales y financieros de América Latina acusa a otros de prácticas comerciales poco éticas en el continente. Número 2. El país que más golpes de Estado ha organizado en Latinoamérica acusa a otros de intervenir en sus democracias. Número 1. El país que más dictaduras ha apoyado al sur del río Bravo acusa a otros de vender armas a países poco democráticos de la región. Y por si este top 3 les parece poco, súmenle que la administración que con más vehemencia niega la supuesta injerencia rusa en sus elecciones, ahora acusa a Rusia de injerencia en las elecciones de otros. El caradurismo hecho arte. Entre las principales preocupaciones expresadas por el secretario de Estado en su gira, además del retraso en la construcción del muro con México y la reforma de Telecán, está, como no, Venezuela. Y con la intención de batir el récord mundial de cinismo, al mismo tiempo que acusaba a terceros países de injerencia en la región, Tillerson animaba al ejército venezolano a dar un golpe de Estado. Como lo oyen. De Honduras, por cierto, seguro que no oyeron nada porque ni la mencionó. Al fin y al cabo, la actitud y el discurso del gobierno estadounidense no sorprenden porque forman parte de la misma doctrina que con matices han llevado a cabo todos sus predecesores desde tiempos de Monroe. Pero que el funcionario sea recibido a bombo y platillo por los gobiernos y prensa de algunas de aquellas naciones a las que Trump considera países de mierda y de las que quiere separarse con un muro, no dejan de sorprender. O no tanto. Y es que para convertirse en patio trasero de Estados Unidos solo hacen falta dos cosas. Un presidente en Washington que lo promueva y un grupo de pares latinoamericanos que lo permitan. Y desafortunadamente, desde hace casi ya 2 siglos, nunca falta ninguno de los dos. Por mañana hay un futuro más brillante, ya lo dijo el comandante, pleno como luna llena. Nicolás Maduro, conductor de las victorias, va guiando a Venezuela por la paz y por la gloria. Por eso es que ahora tenemos la fortaleza de contar con la nobleza de un ser justo y combatiente. Nuestro presidente, hombre obrero y de los barrios, él sí anda con su pueblo, porque es revolucionario. Todos con Maduro, y al futuro. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Quiero presentar primero que nada un libro que nos trajeron unos camaradas de Argentina. Tenemos patria, tenemos proyectos, somos futuro. Por cierto, por allá pasó Don Tillerson. Macri que lo recibió en el Vestier. Dice aquí, querido compañero de la patria grande, Mario Silva, te hago entrega de esta publicación que demuestra que con amor y entrega se puede cambiar la dura historia de América Latina
Con afecto, Diego Iturzarri, militante de la Cámpora. Y está otro compañero más, una compañera. Un abrazo. Esto no puede dejar pasar porque la tilersomanía está muy buena. Tú sabes que yo le vengo haciendo seguimiento completico. Y desde esta mañana estaba esperando, lástima que fue ahorita cuando vinieron a publicar el video del encuentro entre Santos y mi amigo Tillerson. Los 10 minutos iniciales no tienen pérdida. Y la primera pregunta que hace Bloomberg tampoco tiene pérdida. Vamos a escucharlo, ¿verdad? Y después empezamos con el programa en firme. Vamos a empezar con Colombia. Vamos de adelante para atrás. Sí, señor. Okay. Secretario Tillerson, repasamos los diversos temas de nuestra rica agenda binacional. Y también le contamos sobre el trabajo que venimos haciendo en temas de interés para los dos países. Conversamos, por ejemplo, sobre el problema mundial de las drogas ilícitas. Un tema en el que estamos con usted, secretario Tillerson. Nuestros países tienen una responsabilidad compartida. Ni hay oferta sin demanda, ni hay demanda sin oferta. Como parte del diálogo franco... Ya voy. Por favor, estamos hablando en términos capitalistas. Demanda y oferta. Empresa exitosa. Mejorar la calidad. Sí. Triplicó escuchen bien, triplicó la producción de cocaína y en Estados Unidos triplicaron las narices para eso. Y abierto que tenemos, detallamos las acciones que hemos emprendido en este frente y los logros que estamos alcanzando. Entre el año pasado, el 2017 y lo que va de este año, se han erradicado forzosamente 54.000 hectáreas. Se sobrecumplió la meta y para finales de este año esperamos llegar a las 115.000 hectáreas. Pregunta número 1. Dígamelo de una vez. Pendiente con República Dominicana. Ok, sí. Vamos a estar pendientes porque todo el día estuvimos pendientes con República Dominicana. Vamos a estar pendientes con un pase a República Dominicana. Ve bien. O sea, hasta 115.000 hectáreas fumigadas. Totalmente. Me imagino que con agroquímicos para aumentar la producción, para mantenerla libre de plaga. Él está sobre trabajado. Sí, correcto. Okay. Y en materia de sustitución voluntaria, que por primera vez podemos hacer con altas probabilidades de éxito gracias a la paz, firmado acuerdos colectivos con más de 124.000 familias que dicen poseer cerca de 95.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Casi 30.000 de esas familias ya hoy están sustituyendo sus cultivos ilícitos. También, perdón, aseguran la producción. Aseguran la producción. Bien. hemos alcanzado cifras récord en materia de incautación, que es donde la lucha contra el narcotráfico, y nosotros hemos aprendido en esa lucha, es donde es más efectivo. Créanme que han aprendido. Sí. Sobre todo, haber pasado de las mafias locales, hacendados, mafiosos, pranes, pasar a que el Estado institucionalizó la droga, sí. Aprendieron. Efectiva. Por ejemplo, en estos 8 años de gobierno hemos incautado más de 1.800 toneladas de cocaína, una cifra sin precedentes, mucho más elevada que en los 8 años anteriores. Párate. El año pasado. Párate. 1.800 toneladas. 1.800.000 kilos. 1.800.000 kilos. 1.800.000. ¿Cuánto será la producción? Porque 1.800 kilos no le llega ni a Miami. Que siempre se dice que cuando son esto, digamos, es un 10% lo que siempre las autoridades dicen que es lo que se incauta. O sea, la producción creció. Exacto. O sea, ahí, esto parece tragicómico, pero es real. Sí, sí. No, que vamos a ver, estamos viéndolo aquí como esto es una declaración de negocio, de amor. Totalmente. Okay.
pasado se incautaron pues. 416 toneladas, cifra récord para un año. El trabajo conjunto entre nuestros dos países está dejando resultados positivos. Por cierto, que esas 1.800 toneladas que son incautadas, obviamente también van al mercado. Claro, legalizadas. Resultados positivos. Tan solo el año pasado, nuestras Fuerzas Armadas, con el apoyo de Estados Unidos, llevaron a cabo más de 460 actividades en temas como investigación criminal, antisecuestro, antinarcóticos y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. El apoyo de Estados Unidos a los esfuerzos que venimos haciendo para tener un país libre de minas antipersonal, luego de haber sido el país... Perdón, hay que aclarar algo, ¿no? Que las minas antipersonales las colocó, los paramilitares las colocó el ejército. Ojo. Más minado del mundo entero después de Afganistán ha sido muy importante. Ya hemos limpiado de minas 185 municipios. El trabajo conjunto también se ha extendido a cooperación judicial, asistencia legal, a la extradición, a la lucha contra la corrupción. Juntos hemos dado ayuda a Centroamérica en materia de seguridad. Y Colombia ha capacitado a más de 15.000 oficiales de policía de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, de Costa Rica, de Panamá, de República Dominicana. Se multiplican las sucursales, compadre. Así es, nueva franquicia. Franquicia. Está subiendo la franquicia. Ve los países que nombró, ¿no? Ojo. Ajá. Durante la reunión también le compartimos al secretario Tillerson nuestra preocupación por la grave situación que está viviendo el pueblo venezolano. Por favor, ese tema... Fíjense bien, yo quiero hacer una acotación. En todas las giras de Tillerson, él pasó por México, luego fue a Argentina, pasó por Perú y ahora Colombia. Y qué raro que no ha pasado por Brasil. Bueno, lo hizo Núñez, hizo una declaración importante en ese sentido. Ajá. Incluso criticó el llamado de golpe de Estado que hizo Tillerson en Austin, Entonces, esa escala no va. No va, y bueno, es importante también que un país con el peso geopolítico que tiene Brasil, más allá del cambio de régimen que se dio, tenga una postura disonante con lo que venía diciendo Tillerson. Que inglesa, como digamos, Más bien bajó el tono. tratando de proyectar poder y digamos con las últimas, digamos con Perú y ahora con Colombia, digamos como que ese tono se ha ido como moderando, quedando digamos en En Colombia parece que el que desmoderó el lenguaje fue porque es el único presidente que ha declarado en conjunto con Tillerson. Sí. Este señor que está aquí. Sí, porque cuando se nombró el embargo en Argentina, lo hizo fue con el canciller argentino. Ajá, y en México lo hizo con el canciller de México y el canciller de Canadá. Exactamente. Y en Perú con el canciller. Solamente aparecieron en un Tea Party con Kuczynski. Pero este es el único que ha salido a declarar. Claro. El único. Con 8 bases, cualquiera declara. La aguda crisis que atraviesa el vecino, fruto de la casada revolución que abandera el presidente Maduro, tiene repercusiones enormes para Colombia y para toda la región. Ya vamos a hablar de eso. A la grave situación humanitaria que el régimen dictatorial se niega a reconocer, se suma ahora la convocatoria de elecciones presidenciales. Unas elecciones que para nosotros no tendrían validez porque no ofrecen ninguna garantía, ninguna. Ya voy. Ya voy. Santo. Tú sabes que ya se vota en casetas en todo el medio de las plazas y todo. Imagínate el fraude, ¿no? Totalmente. Pero yo quiero hacer una acotación aquí, pero una pregunta. ¿Quién carajo eres tú para decir si tú aceptas o no aceptas las elecciones en Venezuela? No las van a ofrecer. Maduro no aceptaría jamás ir a unas elecciones libres y transparentes. Está leyendo un porque teleprompter. sabe que las pierde. Está leyendo un Está leyendo un Y en teleprompter. esas condiciones será imposible para Colombia. Y pienso que para muchos países democráticos como los del Grupo de Lima, reconocer cualquier resultado.
Es urgente restaurar el cauce democrático en Venezuela, porque son los ciudadanos los que están sufriendo las consecuencias de una dictadura al garete. Y una vez más, reitero que Colombia está lista para seguir brindando asistencia humanitaria a nuestros hermanos venezolanos. Contrabando y todo eso. Me alegra profundamente, secretario Tillerson, ratificar que a pesar de los desafíos que enfrentamos, nuestra agenda bilateral va mucho más allá de la lucha contra las drogas ilícitas y la promoción de la seguridad. Los lazos comerciales entre nuestros países son cada vez más fuertes. Claro. Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, la inversión de Estados Unidos en Colombia ha superado los 2.3 billones de dólares. Ajá. Más de 230 empresas de Estados Unidos se encuentran instaladas hoy en nuestro país. Qué horror. Y nos alegra ver que cada día más productos colombianos... Rapidito, porque estamos en análisis. ¿Qué representa eso que él acaba de decir? Sí, bueno, básicamente, digamos que también es un elemento expresivo de lo que se está dando en la región, que digamos la contentura, la emoción, la empatía de ser, digamos, en ese campeonato de a ver quién abre mejor las piernas a los Estados Unidos, sea Juan Manuel Santos el que gane. Evidentemente, lo que ha venido pasando en Colombia, lo que te describe es una situación de Estado fallido. Totalmente. Bueno, sí, lo que está hablando ahí es un Estado fallido, que bueno, que entregó hasta los mínimos rasgos de soberanía en lo militar, en lo monetario, en lo económico y en lo financiero a los Estados Unidos. Ahora, eso también tiene unas implicaciones con respecto a la naturaleza también de la gira de Tillerson. No sé si adelantamos un poco. Dale, adelante. En ese sentido, que digamos, una de las tesis que se había comprobado con los últimos cambios por Zelaya, luego de Dilma, estos cambios de régimen, incluso también el que sucedió en Argentina, que fue, digamos, en los canales de la democracia, entre comillas, la preocupación de Tillerson, sabiendo que tiene, digamos, un conjunto de países alineados a las empresas estadounidenses, a las petroleras, a los grandes bancos, ¿cuál es la preocupación de que China y que Rusia, digamos, tengan una presencia mayor en Latinoamérica? Y eso te dice algo, es decir, si cada vez son menos los países, si cada vez son más los países que tienen alineados a su estrategia, ¿por qué esa preocupación? Y hay datos fundamentales que también te hablan de cómo está cambiando el signo geopolítico del continente. Desde el año 2005 hasta la actualidad, China ha invertido aproximadamente 140.000 millones de dólares, que sobrepasa la inversión estadounidense en ese mismo lapso de tiempo. Entonces, digamos, ¿por qué Tillerson dice eso? Básicamente porque aunque sean gobiernos alineados con ellos, podrían estar recibiendo financiamiento chino y financiamiento ruso para el conjunto de este proyecto de la Franja y la Ruta, que es un proyecto geopolítico, digamos, para mermar la influencia del dólar y de las empresas estadounidenses, y que estos, estando recibiendo este financiamiento, podría, digamos, alterar la influencia geopolítica digamos, en el mediano plazo. Y la gira de Tillerson fundamentalmente es una respuesta a lo que pasó entre el 19 y el 22 de enero, que fue la presentación oficial en el marco de la CELAC, que es un dato que no se debe perder de vista, donde asistieron todos los cancilleres, incluyendo los del Grupo de Lima, a la presentación del proyecto de la Franja y la Ruta. Entonces, digamos, la gira de Tillerson viene a responder geopolíticamente a ese hecho, a esa situación, buscando, digamos, contrarrestar la presencia que están generando los chinos, porque, digamos, esta semana, y eso, digamos, es lo interesante también de lo avasallante de cómo se están moviendo las relaciones internacionales. Nada más con la reunión que hubo en Europa, con Europa del Este y Europa Central, China le quitó 16 países de Europa a los Estados Unidos. Incluso hay una ruta, aparte de la ruta de la seda, va a pasar por Belgrado y Budapest con el gobierno de Hungría, de Víctor Orbán, y eso, digamos, presiona aún más a los Estados Unidos a reforzar su política de enfrentamiento, incluso con la Unión Europea. También lo que se está dando en Asia Central, lo que se está dando en Medio Oriente con las derrotas que ha tenido Estados Unidos en Irak y en Siria. Luego me vas a aclarar que en cuestión de moneda, sí también es un ataque contra el dólar. Totalmente, incluso los chinos ya tienen planteado no solamente la emisión del petro-yuan, que serían, digamos, estos contratos de futuros que le van a hacer la competencia al petrodólar, sino también este conjunto de una nueva arquitectura financiera, económica, para, digamos, no ser tan dependiente del mercado de exportaciones de los Estados Unidos, fundamentalmente. Entonces, digamos, se da este movimiento en Europa, se da este movimiento en Asia Central, se da este movimiento en Medio Oriente, y presentan la Franja y la Ruta en la CELAC
como, digamos, un pivote también, digamos, cargado de, digamos, una idea bolivariana, soberanista, y que además forma parte de la arquitectura regional que armó Chávez, presentan ahí el principal proyecto que les compite en su, digamos, estrategia de dominación global. Entonces, digamos, es el principal signo geopolítico de la visita de Tillerson, y lo de Colombia es fundamental porque los chinos están ahí y podrían en los próximos 5 años desplazar a los Estados Unidos como el principal socio comercial de Colombia. Sí. Por eso la guerra contra López Obrador, para que no llegue en México. Evidentemente, porque ese cuadro, el cuadro económico del continente, en términos financieros y económicos, va a tender a cambiar. Es decir, Estados Unidos dilapidó sus reservas, dilapidó su poder económico en las guerras que inició Bush en Medio Oriente. Entonces, viene la crisis financiera del año 2008. Y no la han podido superar. Que no la han tienen un grave problema de déficit fiscal, tienen un gran problema en el techo de deuda. Y, digamos, en ese marco temporal es que los chinos y los rusos, en este nuevo eje multipolar, han armado una estrategia para cubrir esos vacíos que ha dejado los Estados Unidos. Seguimos. Están llegando al mercado de los Estados Unidos. A noviembre del año pasado, Colombia exportó a Estados Unidos 3.730 millones de dólares en bienes no minero-energéticos. Y queremos que cada vez más empresas estadounidenses hagan negocios con Colombia, inviertan en nuestro país. El sector privado juega un papel clave en el impulso del comercio y la inversión. Y por eso... Perdón, ¿tú tienes algo que decir con respecto a eso, Daniel? Sí, no, de verdad, bueno, buenas noches, saludos a todas y a todos. Lo del presidente Santos, efectivamente, como decía ahora William, es uno de los presidentes que más le ha abierto, casi que literalmente, las piernas ahora al canciller o el secretario de Estado de los Estados Unidos. Digamos que este señor que viene a hacer lo que hizo en un momento John Foster Dulles cuando la cumbre panamericana en los años 50, previo ahora a la cumbre de las Américas. Previo a la invasión a Guatemala. Previo a la invasión a Guatemala, es correcto. En el 52. Es correcto. Y en pleno asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, ahí en Colombia, planificado y ejecutado por la CIA, ¿no? Entonces, este señor que viene a hacer algo similar a lo que hizo John Foster Dulles el siglo pasado, viene ahora a hacer un preámbulo, pues a darle una apertura a lo que va a ser la agenda de la cumbre de las Américas que se va a dar ahora en Perú en el mes de abril. Pero este señor, lo increíble es que él dice que hay números positivos con referente al tema del narcotráfico. O sea, ahora hace 2 semanas se filtró una información de la DEA que el 92% de la cocaína que está circulando en los Estados Unidos por las narices de los 300 millones de norteamericanos que hacen vida en ese espacio geográfico viene de Colombia. El 92% de la cocaína. Segundo, habla de la revolución fracasada. O sea, uno de los países que más ha captado dinero de la renta petrolera venezolana ha sido a través del lavado de dinero, el narcotráfico y la fuga de capitales, extracción, contrabando de extracción de gasolina, ha sido Colombia, que ha captado nada más en el año que fue cuando ellos publicaron cifras entre 2010 y 2014 de más de 20.000 millones de dólares que se los sumaron a sus reservas internacionales. Entonces ellos dicen que, bueno, otra cosa que dice que acá no hay garantías en las elecciones. O sea, por favor, el sistema electoral colombiano no se puede comparar con el sistema electoral. Además, la participación, la alta participación que tiene Venezuela. En Colombia ofrecen carnet de trabajo, carnet de estudio a aquellos que van a ejercer el voto. O sea, que casi que generan un chantaje para que la gente se dirija a las urnas electorales o lo que es la libreta militar, etcétera. O sea, hay una cantidad ahí con el tema electoral. Incluso creo que en Perú el voto es obligatorio, incluso, que si no te multan, si no votas. Exactamente, acá es completamente libre, si quieres ir a votar vas y si no quieres... Y tenemos altos índices. Altos índices de participación. Sí. Habla de crisis humanitaria, por favor. O sea, la crisis humanitaria. En este momento, las Naciones Unidas está a punto de desembolsarle 316 millones de dólares a Colombia para que atienda la situación que tienen en la Guajira colombiana, por el abandono y la cantidad de niños que mueren a diario de hambre, de sed,
abandono. Entonces no solamente en La Guajira, sino el departamento del Chocó. Decías tú la balcanización de Colombia, porque la economía en Cúcuta o el norte de Santander totalmente diferente a la de Bogotá. Totalmente diferente. Ajá. Exactamente. Entonces el tema de los cultivos, prácticamente, bueno, parecía una cooperativa, como lo que fue la cooperativa de Pimpinero, que era para legalizar el contrabando. En serio, esto es en serio. La gente puede pensar que esto es... Pero esto no es juego. En Colombia es una empresa, existe una figura, exactamente, son pequeños empresarios. O sea, todo aquel que traiga gasolina, lleve gasolina, extraiga gasolina a Venezuela, tranquilamente puede tener una figura jurídica, puede estar inscrito en un sindicato. Exacto, son importadores de gasolina, que son las cooperativas de pimpineros, que pueden vender legalmente gasolina en la calle, pueden almacenar gasolinas en su casa o incluso vendérselas a Ecopetrol, que no tenemos que dejar de decir esto. A Colombia le queda muy pocos años de petróleo. Entonces, o sea, casi que legalizando el tema, o sea, la gente va y se registra para que se cense y tengan control sobre la cocaína. Estamos claros que Colombia está el mayor ingreso en dólares que incluso no pueden. Eso no aguanta una auditoría del Banco Central de Colombia. Totalmente, o sea, todos los ingresos es por droga. Es la mayoría de los ingresos por droga. Pero ¿de dónde viene? O sea, Colombia tiene un paraestado y un narcoestado. O sea, en Colombia hay narcooligarquía, narcopolíticos, narcosenadores, narcogobernadores, narcopresidentes. O sea, tenemos que recordar que Álvaro Uribe Vélez, que es casi que el fundador de las Autodefensas Unidas de Colombia, que luego ahora se conformaron en uno de los carteles de narcotráfico más grandes del continente, que es el Clan del Golfo, que opera en el norte de Santander, enviando cocaína hacia México para luego pasarla hacia los Estados Unidos. O sea, viene directamente de la familia de Escobar Gaviria cuando era el jefe de la aeronáutica civil en Colombia. O sea, narcoestado, aparatos de inteligencia vinculados con el narcotráfico, con el caso del antiguo DAS, los asesinos incluso del fiscal Danilo Anderson, que salieron de allá de Colombia, estaban vinculados al narcotráfico. El caso de Jorge Nogueira, que estaba estrictamente vinculado con el narcotráfico y con el paramilitarismo en las Autodefensas Unidas de Colombia. Entonces tenemos todo un aparataje que está básicamente sustentado en el narcotráfico. O sea, es la cocaína lo que sustenta el Estado colombiano y es la cocaína la que han venido a meter en nuestra frontera para que sea punto de operación y centro de lavado de dinero, para darnos la moneda, para gasolina, que de paso es materia prima para la elaboración de la cocaína, y extraernos toda la cantidad de productos para generar todo este desajuste cambiario y desajuste de los precios que hay hoy en día en Venezuela. Seguimos, no te va a quedar. Adelante. Adelante. Eso valoramos mucho el papel del US Colombia Business Council, que reúne a 40 de los dos países. Por otra parte, espacios como el diálogo han de cooperar en temas claves como la energía, la educación, el desarrollo rural, la ciencia y la tecnología. Colombia está comenzando a aprovechar todo su potencial. Nos falta un largo camino por recorrer, pero tenemos avances muy importantes en temas cruciales como la lucha contra la pobreza, el desarrollo de la infraestructura, el crecimiento de nuestra economía. El mundo está descubriendo nuestro país. El año pasado recibimos casi 6 millones de visitantes, más de 470.000 de ellos de los Estados Unidos. Queremos seguir avanzando por la senda del desarrollo y un elemento muy importante es ese proceso de nuestro ingreso a la OECD. Y le agradecemos al secretario Tillerson su apoyo para completar nuestro proceso de ingreso. Colombia y Estados Unidos compartimos los valores de la democracia y de las libertades que nos dejaron nuestros padres de las respectivas patrias, así como el interés de consolidar una región cada vez más próspera, cada vez más segura. Tenemos una agenda amplia y diversa y esperamos seguir trabajando con usted, con la administración del presidente Trump, para profundizar aún más nuestra gran relación
una relación que más que aliados y socios, también es de amigos. Una vez más, secretario Tillerson, gracias por su visita y por el apoyo permanente y decidido de los Estados Unidos por el futuro de Colombia. Y nuevamente, bienvenido a esta nuestra patria. Gracias. Perdón, ustedes recuerdan que Tillerson en Texas, antes de salir a la gira, regañó, y aparte de eso hubo un regaño por parte de Trump, ¿verdad? Regañó a Colombia porque se multiplicó por 3 la producción que ellos dicen que ahora Colombia está combatiendo. Ahora van a ver la respuesta de Tillerson. Y luego solamente vamos a poner la pregunta de Bloomberg, que es la mejor. ¿Está bien? Vamos a ver a Tillerson ahora. Recuerden, Tillerson regañó a Santos antes de llegar, saliendo de Texas. Sí, y disculpa ahí, Mario, que hay un elemento, digamos, distractor que incluye Trump en la gira de Tillerson y que también le delimita lo que tenía que hablar con Santos, que es la amenaza de retirar las ayudas a los países que están enviando... Que Bloomberg pide que se le quiten. Claro, lo resalta, pero digamos, ese elemento que, digamos, distrae un poco también el eje con respecto a Venezuela, porque, digamos, un asunto bilateral que también tienes que atender. Y Colombia... Y digamos, eso también sirve para, digamos, visualizar cómo las cifras o cómo son esos elementos de amistad, porque, digamos, es un elemento fundamental, es que, por ejemplo, en el año 2008, con la crisis financiera, incluso un informe de la ONU resaltó que fue gracias al narcotráfico y fundamentalmente a Colombia y a Afganistán que la economía norteamericana salió del foso. Y otra investigación del año 2009 que incluso fue casi que... El lubricante, pues la droga es el lubricante. Exactamente, que no existe como economía ilegal, sino que marca su curso natural dentro de la economía. No solamente es utilizada para desestabilizar países con movimientos de liberación, sino que también fue utilizada por el sector financiero. Claro, además que ofrece un rango de plusvalía mucho mayor que otros productos y materias primas como el petróleo. Claro. Si un barril de petróleo te puede costar producirlo, depende de la región o el país, 13, 14, 15 dólares y lo vendes en 60. Claro. Un kilo de cocaína te puede costar menos de $1.000 producirlo y lo puedes vender en 30.000, 40.000 dólares. Es decir, el rango de plusvalía es mucho mayor. Pero lo que te comentaba, para, digamos, delimitar esa relación de amistad de la que habla Santos, que en el año 2009 otra investigación de la ONU terminó confirmando que el sistema bancario estadounidense estaba lavando alrededor de 580.000 millones de dólares anuales. Es decir, nosotros lo que vemos, esas cifras de las que habla Trump, de una economía fortalecida, que ha crecido las bolsas de valores, también está vinculada a este negocio del narcotráfico y que también eso genera una asimetría. Una investigación de Roberto Saviano, un investigador con respecto a este tema que tiene un libro famoso llamado Gomorra, dice que el 96% de las ganancias se quedan en Estados Unidos y solo el 4% se queda en el país productor, que sería Colombia. Y digamos, esa es la expresión económica, pero también el narcotráfico alteró la demografía y la geografía de Colombia, sus relaciones de poder, sus relaciones políticas, sus relaciones culturales. Y eso nosotros tenemos al lado un vecino que está a punto de explotar, que está a punto de quedarse sin petróleo, que tiene como único centro de acumulación primaria de capitales el narcotráfico y que evidentemente... Y la explotación campesina. Y que el dato geopolítico es que nuestra frontera con Estados Unidos está en Cúcuta. Nuestra frontera hemisférica con los Estados Unidos está en Colombia. Correcto. Entonces, digamos, eso también, digamos, expresa lo que estaba diciendo Santos. Vamos a ver a Tillerson. Bueno, ante todo, permítame agradecerme, presidente Santos, por la bienvenida tan cálida que usted me ofreció en Colombia y por la oportunidad de tener una reunión tan positiva y poder intercambiar nuestros puntos de vista en diferentes temas. Y para mí es un placer estar aquí en Colombia visitándole hoy. Los Estados Unidos sabe que Colombia... tenemos un socio que comparte nuestros valores democráticos y también un socio que es muy capaz también. Así que muchísimas gracias por la oportunidad de decir algunas palabras sobre las prioridades y sobre los temas que abordamos hoy y sobre las relaciones bilaterales. Nosotros hablamos sobre nuestras preocupaciones, sobre el aumento del cultivo de la producción de cocaína en Colombia, pero el presidente también me dio un informe muy positivo sobre los pasos que se están tomando y el avance
que se está logrando nos sentimos muy alentados por lo que acabamos de oír y vamos a seguir trabajando con Colombia apoyándolos en estos esfuerzos y si le podemos ayudar de alguna manera, este es un desafío compartido para ambas naciones. Vamos a trabajar de forma mancomunada para poder socavar las organizaciones de narcotraficantes que están negativamente en Colombia y también afectan negativamente a Estados Unidos, así que vamos a seguir trabajando en esa cooperación. Como usted bien lo dijo, nosotros hemos trabajado de manera conjunta con las fuerzas del orden de ambos países que nos ayudan a aprender a detener a estos delincuentes. El gobierno de Estados Unidos también sigue apoyando a las fuerzas policiales y fuerzas del orden de Colombia porque se hace capacitar más de 13.000 elementos y nosotros le agradecemos. Me dicen que hay un dicho, coño, que diga un norteamericano que diga aquí en Venezuela que maneja las fuerzas del orden. ¿Qué es eso? País ocupado. País ocupado. Vemos lo que hizo Colombia por América Central también, porque usted también mencionó la capacitación que nos ofrecen a ellos. Colombia ha sido un jugador muy importante para restaurar la democracia en Venezuela. El presidente habló sobre esto. Nosotros intercambiamos ideas de cómo podemos trabajar conjuntamente con otros países de la región a través del Grupo de Lima y también a través de la OEA para restaurar la democracia en Venezuela. Y nosotros, ese es nuestro único objetivo, es lograr que Venezuela vuelva a respetar sus instituciones y también llevar a cabo elecciones libres, justas, para que el pueblo venezolano pueda expresar sus opiniones. Nosotros nos vemos muy afectados viendo qué es lo que está sucediendo en Venezuela. Es un país fantástico y también se nos rompe el corazón ver el efecto que esto tiene en Colombia. Y le agradecemos los esfuerzos realizados por Colombia para abordar esta situación, porque son tantos los venezolanos que están pidiendo refugio aquí en Colombia, mientras la situación en Venezuela sigue deteriorándose. Vamos a seguir trabajando como socios, buscando una solución a esta tragedia que del cual todos somos testigos. También quiero agradecerle el apoyo de Colombia a nuestra preocupación sobre el programa nuclear de Corea del Norte. Les agradecemos también que Colombia haya enviado un representante a la reunión que se hizo. Este es lo mejor. Colombia ahora va a participar en la reunión porque está apoyando a Estados Unidos para que Corea no siga haciendo bombitas. Kim Jong-un debe estar sumamente preocupado. Sí, está preocupadísimo. ¿Tú te imaginas al camarada de Corea del Norte preocupadísimo por esto? Porque Colombia va a participar. Qué bien. Lleva a cabo en Vancouver y porque también es importante que Colombia apoyase los esfuerzos internacionales y también esa declaración conjunta donde se plasmó claramente que Corea del Norte tiene que abandonar sus armas nucleares y desnuclearizarse. Y también finalmente quería recalcar una vez más el proceso de ingreso de Colombia a la OSD y también subrayar nuestros esfuerzos para que Colombia pueda cumplir con los requisitos técnicos para poder ingresar a la OCDE y una vez que se terminen de dar punto final a todos estos elementos técnicos, vamos a ayudar a Colombia a poder dar por terminado todos estos últimos detalles y el presidente fue muy claro en el deseo de que Colombia ingrese a la OCDE. Una vez más, señor presidente, muchísimas gracias por su calurosa bienvenida y por haber dado de su tiempo para poder intercambiar ideas, que ha sido sumamente positivo. Gracias. Perdón, ahora viene, es que tengo que pasarlo. El periodista de Bloomberg va a hacer una pregunta. La pregunta se la hace a Tillerson. Escúchese bien. Y quien responde es Santo. Obvio, le tocaron los intereses. Muy bien, a continuación se abrirá un espacio para preguntas por parte de los periodistas que nos acompañan la noche de hoy. Iniciamos con Nicholas Wadhams de Bloomberg. Wadhams from Bloomberg.
Muchísimas gracias. Yo soy Nicholas Adams. Señor presidente, tengo una pregunta. Primero sobre cuál es el mensaje que usted escuchó y al que mayor énfasis le dio. La semana pasada el presidente Trump estuvo amenazando recordar la asistencia internacional a países que son países que Colombia por nombre, pero obviamente él dijo que los países se están burlando de Estados Unidos y que hay que recortar toda esa ayuda. Entonces, después de escuchar un mensaje más moderado del secretario Tillerson, ¿a quién le cree? ¿Se siente usted confundido por estos mensajes opuestos? Y secretario Tillerson, usted ha dicho que la producción de coca se ha triplicado en los últimos 3 años. Los cultivos de Estados Unidos consideraría, tal como hizo el presidente con Pakistán y otros, Estados Unidos consideraría recortar la asistencia internacional a Colombia como medio para crear acción, y si se comprometió a no recortar la ayuda a Colombia durante su diálogo. Perdón, esto es bueno que lo aclaremos, fíjense bien. Trump amenazó con recortar las ayudas a aquellos países productores de droga, por ejemplo en este caso específico Colombia, que está diciendo tú, 92%. 92%. El campeón mundial. El campeón mundial, pues, nada más y nada menos que a Colombia. Pero no solamente eso, es que hay un motivo. Triplicaron, según Bloomberg, y ellos no lo niegan, triplicaron la producción de cocaína. Y eso es suficiente como para recortarle los gastos. Totalmente. O perdón, el apoyo, la ayuda, para el supuesto combate contra la producción de cocaína y tráfico de cocaína. Yo esto lo quiero resaltar ahorita, porque quien va a tomar la palabra es Santos, no es Tillerson. Pero yo quiero también agregar algo. En Estados Unidos, sobre todo en Miami, y todos los medios de Estados Unidos nos hablan de sanciones por narcoestado. Sí. ¿Quién es el narcoestado? Sí. Ahí hay una trampa, ¿no? Que es lo que nos han venido, o lo que quieren intentar hacer con Venezuela. Producto de todos estos males que tenemos nosotros en la frontera con Colombia, es decir, Táchira, norte de Santander, Maicao, Saravena, Conapuro, departamento de Arauca, norte de Santander y Táchira, que es donde realmente está el centro de operaciones. Al utilizar direcciones IP o utilizar la banca privada para hacer todas estas transacciones con referente al narcotráfico, para luego acusar a Venezuela de que es un país, exacto, de que es un paraíso fiscal, que es un paraíso para el narcotráfico, cuando realmente es Colombia la que está exactamente, por lo menos hoy en día Venezuela cuenta con un organismo de inteligencia financiera que está todos los días, nos consta que está todos los días bloqueando direcciones, bloqueando cuentas, bloqueando, digamos, todas estas transacciones que sirven no solamente para el tema del narcotráfico en la frontera, sino para el financiamiento del dólar paralelo. Desde que se ejecutaron las operaciones, avión que pase por territorio venezolano y no aterrice, es derribado. Es correcto, así es. De hecho, disminuyeron los vuelos con material de narcotráfico, justamente porque Venezuela realmente tiene una firme decisión, el Comando Estratégico Operacional, el Ministerio de la Defensa, o sea, ejecuta la orden de derribar toda aeronave que no se identifique y toda aeronave que no quiera bajar a tierra. Vamos a ver la respuesta. Ojo, la pregunta era para Tillerson. La responde es Santos. Well, first of all, en primer lugar, no creo que estuviese haciendo referencia explícita a Colombia, porque Colombia no se está burlando, no se está riendo de Estados Unidos. Todo lo contrario, nosotros estamos convencidos que estamos trabajando juntos, haciéndole frente a un problema, a un desafío que requiere la colaboración de ambos países. Como le dije, no existiría oferta de drogas si no hubiese demanda, y no habría demanda si no existiese la oferta. Entonces, Colombia no se burla
de este tema que es importantísimo para nosotros, porque de hecho es un tema de seguridad nacional. Nosotros hemos perdido nuestros mejores líderes, nuestros mejores periodistas, nuestros mejores jueces, nuestros mejores policías en esta guerra contra... Perdón, ¿por qué los han perdido? ¿Con la complicidad del narcoestado? Claro, es un narcoestado. ¿Cuánto? Tú me dijiste a mí una cifra que me alarmó. ¿Cuántos líderes de la guerrilla y de la oposición que están en este momento tratando de ir hacia la paz, que dicho sea de paso, el mismo Tillerson y el mismo Trump se quejaron de que, las negociaciones de paz no habían sido aceleradas? ¿Cuánto es que es diario el promedio de muertes que forman parte de grupos políticos de oposición? Bueno, según varios informes de algunas organizaciones independientes, cada día y medio muere un líder social, sea campesino, sindical o relacionado al respeto de los derechos humanos en Colombia. Y nosotros somos la dictadura. Más los desplazados, exacto. El narcotráfico. No hay ningún otro país en el mundo que haya pagado un precio tan alto en esta guerra contra las drogas. Guerra que el mundo declaró hace más de 40 años. Ningún otro país ha vivido lo que ha vivido Colombia, ni ha pagado lo que Colombia ha tenido que pagar. Yo espero continuar esta cooperación, una cooperación muy importante. Este es un problema global que requiere una solución multilateral y también requiere la cooperación de todos los países que sufren y padecen este tráfico de drogas tan dañino, tan lesivo. El secretario Tillerson me dijo en nuestra reunión que Estados Unidos está interesado en seguir trabajando juntos. Usted ha visto los resultados. El monto de droga incautada en los últimos 2 años ha alcanzado niveles sin precedentes y es allí donde somos más efectivos. Vamos a parar ahí. Cínico. Es cínico. Yo quiero hacerte una pregunta. De paso, tengo que confesar que no los presenté ninguno de los dos. William Serafino, analista económico, político de Misión Verdad, y el camarada Daniel Quintero, documentalista y ducho en el tema de Colombia. Sí, señor. ¿Verdad? Ha hecho varios documentales sobre eso. Sí, correcto. ¿Okay? Ahora, yo quiero hacer una pregunta a William. ¿Por qué no hemos cerrado la frontera? ¿Y qué efecto tendría el cierre de frontera, sobre todo en el sector balcanizado, en el norte de Santander? Sí, fundamentalmente porque, bueno, se generó, como bien decías tú, ya estamos hablando de un problema que es transfronterizo, realmente. Y digamos que la frontera, digamos, como un recurso artificial, ya, digamos, está sobrepasado por una vida que ha vinculado a colombianos y también a venezolanos en la frontera. Ahora, fundamentalmente, el tema que se da ahí es que Colombia, fundamentalmente como ariete geopolítico de los Estados Unidos, digamos, a medida que están fracasando los recursos internos, incluso algunos recursos económicos, digamos, como estrategia e instrumentos políticos están fracasando, ellos obviamente están llevando el peso de la vocería y también el peso de ciertas acciones financieras a Colombia. Es lo que hemos visto. Cuando se dio la primera ronda de sanciones, los primeros países que acompañaron la medida fueron Colombia y México. Luego que Tillerson habló de que no se iban a reconocer los resultados en las elecciones venezolanas, salió Colombia inmediatamente a decir que tampoco los iban a reconocer. Es decir, yo creo que la jugada está bastante delineada en función de que a medida que van quemando a sus interlocutores internos, a medida que intentan debilitar la mesa de diálogo, a medida que intentan desconocer las elecciones y las victorias políticas y electorales del chavismo, Colombia se ubica como un actor fundamental. Ahora, el procedimiento o la táctica, menos como prospectivamente se podría avisorar, es simular un conflicto bilateral con Colombia. Simular un conflicto bilateral, es decir, los Estados Unidos tienen un problema de costo político y como lo hemos visto con la gira de Tillerson, cómo ha tenido que graduar
ciertamente el tono por, digamos, algunas reacciones que no fueron, digamos, efectivas o que no lo acompañaron, y ha tenido que degradar un poco el tono con respecto a Venezuela. Entonces, digamos, ellos no pueden ir públicamente a decir nosotros vamos a utilizar a Colombia para una especie, digamos, tanto para el acompañamiento de las sanciones financieras como para alguna medida de tipo militar. Sin embargo, cuando estamos hablando de la simulación de un conflicto bilateral a partir de una operación de bandera falsa que se han venido trabajando ya, Caracol, Semana, El Espectador, ya han venido, digamos, haciendo una cobertura especial a la frontera, tratando de demostrar como que es una zona insegura, que requiere, digamos, la activación de otras fuerzas militares para, digamos, poder resolver lo que está sucediendo allí. Ahora, el tema de ese cierre de frontera podría darle, a mi entender, una excusa a Colombia para poder, digamos, tener un verbo mucho más beligerante en esos términos. Y además que, digamos, que haría que el padecimiento de la gente en la frontera se podría incrementar. Ahora, hay un elemento también fundamental, que es cómo se intenta también arrastrar al Grupo de Lima en función de también un escenario electoral. Y hay un elemento también importante, que nosotros tenemos el precedente de la gira de Pence. Se instaló la Asamblea Nacional Constituyente y Pence también hizo una gira similar, aunque por menos países. De hecho, estuvo en Cúcuta. Estuvo en Cúcuta, sí. Digamos, para articular el apoyo y el respaldo internacional a lo que fue la orden ejecutiva de Donald Trump, para poder institucionalizar el bloqueo financiero contra Venezuela. Ahora, con la instalación de la mesa de diálogo, digamos, la recuperación de márgenes de gobernabilidad política y económica en el país, viene la gira de Tillerson, otra vez, a digamos, construir y articular respaldos para un posible, dependiendo de también cómo se maneja la política interna y energética de los Estados Unidos, para un posible embargo petrolero. Con respecto a la frontera, yo creo que sería, digamos, darle una excusa, y creo que algunos elementos podrían ser tomados en términos de nuestra política interna para hacer, digamos, digamos, para aminorar los efectos del contrabando. Sin embargo, eso también es una medida externa que en ese... Ahora hay una cosa también, quiero agregarle a esa pregunta otra, que se la hice a Daniel la vez pasada, pero voy a hacer a ti. Ellos hablan de un corredor humanitario, ¿cierto? Y dicen que están pasando 500.000. Yo demostré con numeritos que eso es mentira. Sí. Que es mentira. Lo demostré el otro día. Yo tengo la cifra. Y ellos siguen hablando de 500 a 1 millón. Ya llegaron al millón. Sí, de hecho... Ellos están hablando del millón. ¿Cuál es el problema de que nosotros permitamos pues, ese corredor humanitario que se vayan 70.000, 100.000, 500.000 colombianos? Porque están pasando la mala aquí. Claro, bueno, totalmente. Igual como tú lo desmontaste, evidentemente es una cifra, por decirlo en algún sentido, chimba, obviamente. Sin embargo, había movimientos del aparato de seguridad colombiano que también son importantes. Incluso ellos dicen que han ido a Turquía a pedir asesoría de cómo hacer un corredor humanitario. Y eso ya te establece, digamos, una coordenada de tipo bélica, porque Turquía fue durante mucho tiempo un corredor de armas hacia los grupos llamados rebeldes o oposición moderada, ISIS, que digamos se llamaban oposición moderada, pero todos terminaban combatiendo con ISIS o con Al-Qaeda, que después se llamó Frente al-Nusra y luego tuvo otra nomenclatura. Entonces digamos que te asocies con Turquía para pedir asesoría, acompañamiento técnico con respecto a ese corredor humanitario, cuando tienes un ejército privado, que es el paramilitarismo, actuando en la frontera, resguardando los cultivos de coca, incluso peleándose por el contrabando y por todos los fenómenos de lo que habla Daniel, evidentemente como que entra en un grado de sospecha que ese corredor humanitario pueda ser utilizado como una retaguardia o como una cobertura de tipo diplomática, de tipo humanitario, como su propio nombre lo indica, para poder emplear algunas operaciones de tipo militar. Incluso cuando ellos llevan el asunto de la ayuda humanitaria a la mesa de diálogo de República Dominicana, no es una política o, digamos, una intención propiamente de la oposición. Digamos, el año pasado, a finales del año pasado, fue introducido un proyecto de ley de ayuda humanitaria en el Congreso de los Estados Unidos, que está por pasarse al Senado. Y este plan de ayuda humanitaria le dice, o sea, el Congreso le dictamina la política exterior a la administración Trump y le dice a Nikki Haley que busque en el Consejo de Seguridad de la ONU un conjunto de sanciones multilaterales para que Venezuela se vea obligada a aceptar esa ayuda humanitaria, lo que significa realmente un recurso bélico. Incluso nosotros en Misión Verdad hicimos un seriado de videos que demuestran en Haití, en la República Centroafricana, incluso cómo ha servido de cobertura diplomática para intervenir militarmente un país. Entonces creo que en el marco de esa, digamos, de los referentes que se tienen con respecto a los corredores humanitarios y al desmontaje que tienes tú de la cifra, están trabajando la CIA y otros, digamos, y también la Fuerza de Seguridad colombiana, que también tiene una propia doctrina
que se dio, que se llama la doctrina Damasco, que tiene una cuestión que se llama el sistema de amenazas permanentes. Entonces ya no solamente Colombia como Estado y que digamos su utilización en contra o como frente diplomático y económico contra Venezuela, que es lo que hemos venido viendo, sino también como el principal frente militar para el control de la región. Correcto. Y Venezuela y los líderes sociales y todo lo que digamos pudiera perturbar el tema colombiano entran en ese sistema de amenazas permanentes. Entonces ya no estamos hablando de un elemento netamente diplomático que podría vociferar Santos en una rueda de prensa, sino que estamos hablando de una jugada militar que se podría estar abriendo como un frente, digamos, como una herramienta política contra Venezuela y que digamos que sí, yo creo que esta ha sido... Esa es la excusa. Esa es la excusa fundamental, como ha sido utilizado en Siria, como ha sido utilizado en Libia, que con la cobertura humanitaria no solamente han aplicado bombardeos, sino que le han dado una retaguardia y una cobertura a grupos terroristas. Así es. Rapidito tu opinión, nos vamos a ir al corte y regresamos con un video. Efectivamente, hace unos días, Mario, la señora Gabriela, diputada o exdiputada de la Asamblea Nacional, Gabriela Arellano, diputada por el Estado Táchira, le dio una complaciente y morbosa entrevista. Gaby Arellano. Gaby Arellano. Hay que ponerle Gaby. Gabriela, Gaby, sí. Le dio una morbosa y complaciente entrevista a la periodista Vanessa Davis, en la cual ella aseguraba y acompañaba una cifra. Ella decía que están saliendo por Táchira hacia norte de Santander unos 70.000 venezolanos diarios. Ajá. Ok, entonces quiere decir que cada 10 días estarían saliendo unos 700 venezolanos. 700.000. 700.000, perdón. Y cada 30 días, pues unos 2 millones aproximadamente. O sea, que quiere decir que en menos de 10 meses el país va a quedar completamente vacío. Aprendidas de la misma... Ahora bien... Lilian Tintori, ¿no? Totalmente, claro, desfasado completamente, casi irrisible, pero... ellos están jugando ahí con un tema bien delicado, que es el tema. Ella está llamando a crear una de estas campamentos humanitarios entre 50 y 70 en la frontera colombo-venezolana, es decir, 70 centros de acopio. Provocación. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Esto, por supuesto, que va a ser, digamos, va a estar en la mesa durante los próximos meses, sobre todo cuando recordemos que Colombia tiene elecciones presidenciales este año. No olvidemos eso. Entonces los ataques no van a cesar. Todo lo contrario, se van a incrementar los ataques, vamos a ver falsos positivos, con miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que han desertado por diferentes razones, acusados de contrabando, etcétera, que va a ir montando Colombia. O sea, es decir, este ventilador de contrapropaganda hacia Venezuela se va a incrementar en los próximos meses. Ahora bien, tú dices algo muy importante, ¿por qué no cerramos esa frontera? Efectivamente hay que, o sea, ya el Estado viene haciendo un esfuerzo gigantesco. O sea, hoy se capturaron, creo que fueron 112 millones de bolívares en efectivo que iban rumbo a la frontera. Hace unos días también que iban rumbo a las minas ilegales de oro en el Estado Bolívar, que ha sido, bueno, una lucha permanente que ha tenido el Estado. Ahora bien, ¿por qué Colombia no hace o no crea algo similar a lo que tenemos nosotros, que tenemos líneas de fiscalización, líneas de bloqueo en sus departamentos, fronteras con Venezuela? El negocio. Claro, para por lo menos esas más de 2.000 casas de cambio que funcionan, registradas, que hacen vida y que tributan a la DIAN, porque recordemos que ellos tributan impuestos también. Entonces es un gran negocio. O sea, el tema del dinero venezolano, todo este negocio, todos estos negocios ilegales que se dan en la frontera, tributan al Estado colombiano. Entonces, ¿por qué Colombia se está tan preocupada de la falta de efectivo en Venezuela o el incremento de precios que hay producto del dólar paralelo que se maneja en esa frontera? De hecho, han crecido en norte de Santander. El año pasado se abrieron 72 casas de compra-venta de oro en Cúcuta. Eso es un número alarmante que le estamos siguiendo en la pista, a ver por qué de pronto se hizo un negocio en norte de Santander, tener una casa de compra y venta de oro.
que se suman a las más de 2.000 casas de cambio que hay en Norte de Santander, más las 400 que hay ahí en Villa del Rosario, frontera con San Antonio del Táchira. Vamos a ver un corte y ya regresamos,